Buenos días, mis estimados estudiantes. Hoy iniciaremos el módulo 2 de este importante curso, eh, Gestión de la calidad en servicios de información, en la cual aunaremos un poco más allá en cuanto a lo que es estructura de la norma, específicamente 901, versión 2015, y su implicación o aplicación en el manejo de bibliotecas y manejo de archivos. Eh, Objetivo de esta sesión, comprender los fundamentos de un sistema de gestión de la calidad, como lo habíamos comentado, ISO 9001-2015. Veremos qué es un sistema de gestión de la calidad, por qué es relevante en organizaciones de información. La calidad de los servicios de información es un compromiso constante que impacta directamente en la satisfacción del usuario y en la eficiencia de la organización. Aparte, identificaremos los requisitos claves. Vamos a analizar los capítulos de 4 al 10 de esta norma, un resumen de cada capítulo y su aporte al ciclo de mejora. Vamos a aprender a diseñar y gestionar indicadores de calidad, que es importante para todo este proceso. El tema de los indicadores, cómo medir el desempeño y tomar decisiones basadas en esos datos. Vamos a conocer herramientas de control documental y retroalimentación, sistema de registro, mecanismos de incorporación de lo más importante de todo esto, que es la voz del usuario final, del cliente, ¿verdad? Bien, ¿qué es un sistema de gestión de la calidad? ¿Verdad? La ISO 901 define un sistema de gestión de la calidad como el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que una organización utiliza para establecer políticas, objetivos y lograr dichos objetivos. Es un proceso ligado de muchos temas o, como lo dice la definición de la norma, elementos que van interrelacionados, ¿verdad? Con los cuales nosotros podemos establecer políticas y objetivos a lo interno de nuestra organización. Los elementos claves: política de calidad, planificación, documento de soporte, la forma como se operativiza y evaluación, y en base a la evaluación una mejora. Recordemos que en clase pasada le habíamos comentado que para poder implementar un sistema de gestión de la calidad o cualquier sistema de las normas ISO, es importante pasar del enfoque de actividades aisladas a un enfoque de procesos, ¿verdad? Ya hemos hecho prácticas de cómo pasar esas actividades a un esquema de procesos, y que esos procesos son continuos. O sea, tienen su entrada, tienen su salida, pero esa salida es el insumo para una nueva entrada, ¿verdad? En el ámbito de las bibliotecas y archivos, es importante un sistema de calidad de este tipo para poder estandarizar procesos. Por ejemplo, préstamos, consultas, eh, digitalización, todo esto para aumentar la confianza del usuario o de las partes interesadas. En- Esto se traduce en documentos, procesos, préstamos, catálogos. Importante medir el desempeño con indicadores y a partir de estos datos impulsar mejoras continuas, ¿verdad? Todo al final, y esto va a sonar redundante, pero el sistema de gestión de la calidad realmente es diseñado para buscar la satisfacción de nuestro cliente. Y teniendo en cuenta que vamos a tener también clientes internos, eso ya lo habíamos también comentado, mantener ese enfoque que las personas que nos rodean, los proveedores también son clientes, y nosotros debemos optimizar y garantizar
un trabajo o un proceso de calidad. Estructura de la ISO 9001 versión 2015. Este documento consta de 10 capítulos en los cuales van a enumerar lo que nosotros llamamos requisitos. Del capítulo 1 al capítulo 3 está la parte de introducción, alcances y términos. Hoy en esta clase nosotros nos vamos a concentrar más que todo en ir definiendo brevemente eh, los capítulos del 4 al 10, ¿verdad? El contexto, el 4 habla sobre el contexto, un análisis interno y externo del entorno de la empresa y su importancia. El capítulo 5, liderazgo, compromiso de la alta dirección en cuanto a la implementación de un sistema de gestión de la calidad en la empresa. El capítulo 6, veremos lo que es la planificación, eh, objetivos y riesgos. El capítulo 7, lo que es el apoyo, o sea, los recursos y la documentación que se requiere, ¿verdad? Capítulo 8, operación, ejecución de procesos. El capítulo 9, evaluación, monitoreos y auditorías. Y en el capítulo 10, mejora, o sea, las acciones correctivas y lecciones aprendidas de todo lo que nosotros hemos estado o los hallazgos que vamos a encontrar en nuestras auditorías internas o externas, aplicarlo en un plan de mejora. Contexto de la organización. Sí. Antes de diseñar cualquier proceso, es fundamental entender el entorno en que opera la biblioteca o el archivo o el lugar donde nosotros trabajemos. En base a ese conocimiento, nosotros podemos tener una radiografía más clara de eh, todos los procesos que nosotros podemos implementar. Esto implica factores internos y ver también lo que es la disponibilidad de recursos, lo que es la competencia del personal. Cuando hablamos de competencia, son las capacidades que tiene ese personal para desempeñar o desarrollar o llevar a cabo un proceso, ¿verdad? Y sus roles. También debemos hacer un análisis externo en las cuales nosotros debemos ver si existen regulaciones, las leyes, archivos, derechos de autor que nos puedan limitar o que nos puedan potenciar el trabajo que vamos a realizar o los procesos que nosotros vamos a querer implementar y maximizar. Y es importante en el análisis externo también ver las expectativas del cliente, o sea, la accesibilidad de lo que es los servicios prestados, la rapidez que se pueden desarrollar. Un ejemplo, si una universidad adopta un sistema de catálogos en línea, debe evaluar cómo impacta esto en la formación del personal y en la experiencia de los estudiantes, ¿verdad? Una implementación de un nuevo catálogo digital, este pudiera ser un, un, un claro ejemplo de al final cuando uno hace el análisis del contexto de la organización, decir, bueno, es importante una implementación de un catálogo digital eh, y la necesidad de capacitar al personal en cuanto a esta nueva iniciativa y ajustar lo que es el tema de la infraestructura. O sea, si nosotros no estamos claros cómo es el entorno, cómo se desarrolla el entorno en el cual nosotros desarrollamos un trabajo, no podemos ver realmente cuál es el impacto que va a tener o no sabemos si va a tener un impacto positivo o negativo a alguna implementación de algún proceso, algún campo de mejora que nosotros vayamos a tener. Entonces, esto nos va a permitir recabar elementos necesarios para que en el momento que se diseñe, nosotros podemos tenerlos en cuenta y así de esa forma podemos hacer implementación de planes para reforzar cualquier situación que nos pueda dar como resultado que esa implementación no sea el 100% efectiva.
Entonces es importante y pieza fundamental lo que es saber el contexto organizacional en el cual nosotros nos encontramos. El capítulo 5 habla sobre el liderazgo y compromiso. El éxito de un sistema de gestión de calidad depende del apoyo de la alta dirección. Si la alta dirección o los tomadores de decisiones o la parte política eh, de, de- de nuestra organización no está alineada con, con estos procesos, no vamos a poder tener una implementación efectiva de un sistema de gestión de la calidad o los procesos que nosotros hemos sugerido para mejorar la atención o la eficacia en cuanto al trabajo que nosotros realizamos, no va a ser eh, del todo efectivo porque se necesita de ese liderazgo, de ese compromiso, de esa integración y de saber de que las metas estén claras para poder que esto se dé, porque esto va a requerir eh, en su implementación mucho apoyo político en el tema de toma de decisiones, ¿verdad? Los líderes deben definir la política de calidad. Eso la parte operativa no puede definir la política de calidad, debe ser la alta dirección. Debe asignar responsabilidades, garantizar que los recursos necesarios estén disponibles y debe haber una comunicación interna, ¿verdad? Al final es importante que todo esto podamos nosotros diseñar y hacer ejercicios de validación con el apoyo de la alta dirección de todo esto. Una política de calidad no es más que una declaración clara de objetivos y principios. Los roles y responsabilidades deben ir desde la parte del director o por darle un ejemplo, en este contexto de la biblioteca o el patrocinador del sistema de gestión de la calidad y los coordinadores de cada uno de los procesos. Es necesario también que de la alta dirección se definan algún responsable de coordinar o llevar a cabo la implementación de todos estos procesos. Las comunicaciones internas, reuniones periódicas para difundir los avances. Es importante en estas reuniones de comunicación que la información fluya de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para que haya una retroalimentación. Recordemos que estos procesos, como enfoque de procesos, son continuos. Y la dinámica del trabajo que nosotros realizamos, recordemos que eso no es una foto estática, pueden haber situaciones y pueden haber eh, eh, situaciones que nos puedan llevar a que ese panorama cambie, ¿verdad? Por eso es que habíamos comentado y lo vamos a unar más adelante, cuando uno está haciendo lo que es el control de los procesos y asignando lo que son los indicadores, esos indicadores pueden ir cambiando. Entonces, es importante en este sentido que esa comunicación fluya de arriba hacia abajo para ir realizando los ajustes necesarios. Entonces, es importante al final diseñar un borrador de política de calidad para mantener un centro de información y tener en blanco y negro eh, las cosas que se están haciendo y cómo se deben implementar y realmente cuál es el norte de, de lo que se requiere hacer en cuanto a la implementación de un sistema de gestión de la calidad, ¿verdad? Y en eso todos debemos estar claros. Entonces, en este capítulo, lo que se trata es de diseñar o de ver los requisitos fundamentales para que esto se pueda aplicar y podamos tener un mejor sistema de gestión de la calidad. En el capítulo 6 vamos a ver el tema de planificación, riesgo, oportunidades y objetivos. Realmente la norma requiere anticipar posibles obstáculos, riesgos y áreas de crecimiento y oportunidades.
A partir de esto, de este análisis se pueden establecer los objetivos y estos objetivos deben ser objetivos eh, SMART, se los puse ahí, son siglas en inglés, pero es una de las mejores formas de poder nosotros saber cómo diseñar un objetivo que debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y con un plazo definido. Cuando uno planifica en base a lo que es insumos que ya tenemos en la mesa o que estamos investigando, lo importante es que nosotros podemos ir definiendo o identificando posibles riesgos. Y esos riesgos nosotros los podemos evitar o mitigar. Eso es gestionar el riesgo, o sea, identificar los factores, aquellos factores que pueden incidir en que el objetivo se pueda cumplir o no, y tratar de anticipar esos errores. Si no los podemos corregir, entonces tratamos de hacer un- lo que es un plan de mitigación. Estos riesgos en el tema que estamos tratando de bibliotecas de archivos puede ser obsolescencia tecnológica o falta de presupuesto. Entonces, en este análisis también podemos nosotros identificar oportunidades y esas oportunidades, los riesgos se gestionan y las oportunidades se potencian. Podemos, darles un ejemplo, alianzas con universidades o establecer algún tipo de fondo de cooperación para este, poder gestionar de mejor forma el riesgo. Dentro de los objetivos de MAR, como ya les había dicho, los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido. Al final se realiza un plan de acción en la cual se le asignan responsables, recursos, se diseña un cronograma y se establece un criterio de éxito y un criterio de evaluación. O sea, al final, para esos, nosotros planificamos para poder mantener un control y poder anticipar un posible situaciones de riesgo que podamos tener en el camino que nos impidan cumplir con los objetivos. Entonces, en este capítulo se trata específicamente del tema. Hay una aclaración que les quiero hacer con respecto a las normas ISO. Las normas ISO te señalan requisitos y te señalan cosas o aspectos que debemos cubrir para poder lograr un buen sistema de gestión de la calidad. Pero la norma no te dice cómo aplicarla. Entonces es importante que nosotros conozcamos la norma, conozcamos cada una de las características que tiene cada capítulo y poder nosotros mismos ir diseñando e ir adaptando dependiendo del contexto del trabajo que nosotros estamos desarrollando, eh, poder establecer una forma de aplicación. ¿Sí? Y se los digo porque de pronto cuando estemos estudiando el mismo documento en sí en la norma, te dicen, bueno, sí, exacto, no te dice cómo aplicarla. Sí te dice que debe contener y por dónde debes ir, pero no te dice la aplicación, de verdad. Valga esa explicación en estos momentos. Entonces, el capítulo 7 vamos a encontrar lo que es el tema de recursos y documentación requerida. Para que los procesos funcionen correctamente es necesario contar con personal capacitado, infraestructura adecuada y un entorno de trabajo propicio. Asimismo, toda la documentación, lo que son manuales de procedimiento, registro, deben mantenerse bajo control y con versiones. O sea, cada vez que nosotros hacemos una evaluación o que nosotros vamos a implementar un plan de mejora, eh, y vamos a cambiar un, un ejemplo, un manual de procedimiento o una cartilla de registro, hay que tabularlo o codificarlo con qué tipo de versión estamos nosotros trabajando en ese momento.
para ir teniendo un control de, cómo van siendo las adecuaciones que vamos teniendo en estos formularios, en estos eh, manuales y garantizar que estén disponibles y que tengan una protección de vida. O sea, si es lo que es importante en esta situación y yendo un poco a lo que es el tema de gestionar un poco el riesgo, eh, tener backups, tenerlos con personas definidas, saber quién los tiene, cómo los tiene y en qué lugar los tiene, eh, en qué momento, para saber dónde encontrarlos en el momento que se requieran, ¿verdad? Entonces, en cuanto a el apoyo, lo que es recursos humanos, formación continua y perfiles de competencias. En cuanto al tema infraestructura, garantizar lo que son los hardware o los software y un espacio físico adecuado para desarrollar de mejor forma eh, nuestra labor, un entorno de trabajo adecuado con señalizaciones, mobiliario, ergonomía, lo más cómodo posible. Y como le habíamos comentado, documentación, control de versiones, fecha, autor, quién los aprobó, un repositorio centralizado de este tipo de documentación, mantenerlos con backup, subirlos al intranet y tener un gestor de documentación, una persona responsable en ese sistema. Un ejemplo claro puede ser una ficha de procedimiento para la digitalización versión 2, responsable de actualización y fecha de revisión, ¿verdad? Todo esto con aras de tener un control lo más ordenado posible de eh, las adecuaciones y los momentos en los cuales nosotros estamos implementando algunos de estos requisitos del sistema. Bien, en el capítulo 8 veremos todo lo concerniente a la operación, lo que es la provisión de servicios. Este capítulo lo vamos a enfocar en la ejecución y control de los procesos que entrega el servicio al usuario. En este ámbito podemos hablar, por ejemplo, un préstamo o la atención en una sala de algún lector y es necesario definir criterios de aceptación. Por darle un ejemplo, responder una consulta de referencia en un máximo de 2 horas. Y ahí estamos definiendo un criterio de aceptación. Y registrar los resultados en un sistema de seguimiento. Entonces, ¿qué es necesario para, para lo que es el tema de la operación y provisión de servicios? Desarrollar un mapeo de procesos. Eso ya lo habíamos visto en el primer módulo. u- Podamos identificar como por ejemplo un proceso de recepción de material, lo que es el tema de catalogación de documentación, el tema de préstamos o consultas y un proceso de cómo se tramitan las devoluciones o se archivan, ¿verdad? Para esto debe establecer un criterio de aceptación, como ya lo habíamos comentado, por darle un ejemplo, un plazo de respuesta o consulta de no mayor de 2 horas o una tasa de error de un registro permitido del 1%, porque uno puede establecer también en los márgenes de errores en cuanto a la implementación a lo alcance de algún indicador como es el del plazo propuesto a una consulta. Registro de resultados. Establecer un sistema de formularios digitales en la cuales yo pueda registrar todo lo que eh, estoy implementando y cómo lo estoy implementando, si se cumplen o no se cumplen los criterios de aceptación. Podemos ver en un caso de estudio la implantación del módulo de autopréstamos, pasos y controles para un sistema de- de manejo de archivos. Bien. En el capítulo 9, medir y analizar el desempeño,
mediante indicadores es esencial para verificar la conformidad con los objetivos. Además, se deben realizar auditorías internas periódicas y revisiones por la dirección para asegurar que este sistema de gestión de la calidad sigue siendo adecuado o habría que eh, adecuarlo a las necesidades de este momento. Entonces, en este capítulo podemos ver cómo o de qué forma la misma norma nos exige el tema de eh, el análisis del desempeño mediante indicadores. Indicadores claves puede ser un indicador de eficiencia, porcentaje de procesos completados en un plazo determinado, un indicador que te mida la eficacia, porcentaje de objetos alcanzados, y uno debe establecer los, 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 los parámetros o las cifras o el peso en porcentual que le va a poner a cada indicador. Un indicador de satisfacción en la cual se pueden puntuar, los clientes lo pueden puntuar mediante encuestas. Para esto, auditorías internas, establecer checklists basados en requisitos de las normas ISO y realizar los respectivos informes de hallazgos y oportunidad de mejora. O sea, cada una de estas auditorías recordando que una auditoría no es más que una comparación de criterios ya predeterminados. En este caso serían los criterios que nosotros vamos a establecer mediante lo que son nuestros manuales de calidad, nuestros manuales operativos, eh, nuestros manuales de funciones, nuestros manuales de procesos, y compararlos con lo que estamos nosotros realizando. Entonces, esa comparación entre esos criterios y las actividades que estamos realizando es es lo que llamamos nosotros auditoría. Y el resultado de esas auditorías van a ser hallazgos, van a ser inconformidades o no conformidades, para no llamarlos errores, y esos hallazgos y esas no conformidades nosotros podemos irlos registrando y posteriormente nosotros los podemos trabajar con acciones para poder establecer un plan de mejora. Entonces, al final, es importante que en esta evaluación del desempeño, la alta dirección pueda hacer un análisis de tendencias y una toma de decisiones estratégicas, ya informadas con lo que nosotros le vamos a aportar en cuanto a eh, si se dieron o no se cumplieron o no los requisitos o los criterios dentro de las evaluaciones. Entonces vemos por último el capítulo 10 concerniente a la mejora continua. La norma enfatiza la necesidad de identificar las no conformidades. Y no, las no conformidades no es más que los casos en los que no se cumpla un requisito. O sea, como ya les había comentado en la filmina pasada, en el capítulo 9, ya adelantaba un poco más sobre el tema. Si nosotros hacemos auditorías internas periódicas contra los criterios que ya nosotros hemos definido, entonces podemos nosotros ir identificando periódicamente los casos en que no se cumplan estos requisitos, y esto lo vamos a determinar o lo vamos a señalizar como no conformidades. Analizar sus causas, aplicar acciones correctivas. Además, fomentar la innovación para optimizar procesos, ¿verdad? Aquí en la imagen, por lo menos vemos un diagrama de un proceso de mejora continua, donde inician con la identificación de las no conformidades. Podemos establecer un análisis de causa raíz, ¿verdad? Para hacer un análisis de causa raíz, que es importante saber por qué se dio el hecho de la no conformidad, por qué no se cumple el requisito, para poder accionar y tomar correctivos y mejorar.
podemos utilizar lo que es la técnica de los 5 por qué, en la cual para uno hace el análisis y para cada respuesta uno puede ir eh, o debe ir diciendo por qué. O sea, por darles un ejemplo, en los tiempos para registrar un cliente o un usuario sobrepasan los 2 minutos. ¿Por qué? Hacemos esa pregunta. Porque eh, la forma como lo manejamos es una forma manual. ¿Por qué es manual? Y así sucesivamente hasta completar 5 preguntas y en base a eso uno va haciendo un análisis de dónde está la causa raíz. También podemos utilizar lo que es el diagrama de espina de pescado o lo que a mí más me gusta es lo que es el árbol del problema o causa-efecto. Toda acción tiene su reacción o toda causa tiene su efecto. Y a veces lo que nosotros vemos en las inconformidades son los efectos de una causa. Entonces habría que ir a buscar lo que realmente desencadena esta no conformidad para poder nosotros actuar sobre eso y no sobre los efectos. Porque si nosotros trabajamos sobre los efectos, si no trabajamos realmente sobre lo que causa ese efecto, vamos a seguir teniendo el problema. Entonces, una vez identificado eso, entonces aplicamos acciones correctivas o acciones preventivas por medio de un plan de implementación y verificación de la eficacia de el proceso que hayamos nosotros identificado en ese momento que no cumple con los requisitos establecidos. Podemos incluir algún plan de innovación. Si ya lo hacemos, tomando el ejemplo que les acabo de dar, bueno, es que lo que pasa es que nos demoramos demasiado porque todo lo hacemos manuales. Ok, entonces vamos a implementar un, un sistema, vamos a establecer QRs, códigos de barra, escaneables, etcétera, codificaciones para poder que sea más expedito el trabajo. Entonces, eh, al final, por darle un ejemplo, tras demora en préstamo se habilitó un sistema de citas previa en línea, por darle un ejemplo. Yo acabo de decir, bueno, de pronto habilitación de códigos QR en Carneo, en los mismos documentos que vamos a estar recibiendo o entregando, eh, o habilitar un sistema de citas previas. O sea, ya desde tu casa, con una app, tú te registras, ves la disponibilidad de lo que vas a retirar en la biblioteca y cuando llegas simplemente ya eso lo tienen listo y preparado. Entonces, todo esto es mejora continua, porque al final lo que nosotros vayamos a, lo que nosotros vayamos a tomar como un plan de mejora, una acción de mejora, ese va a ser el criterio que nosotros vamos a evaluar en un principio. Este va a ser nuestro insumo de entrada para poder volver a hacer una evaluación. Cuando se hace una evaluación periódica con este nuevo requisito, entonces se vuelve a evaluar si se cumple o no se cumple. Y si no se cumple, entonces ir a lo que es el análisis de la causa raíz, implementar nuevamente acciones correctivas y si es posible ajustar en cuanto a cualquier tipo de innovación y nuevamente se da ese ciclo de mejora continua. Esto nos va a dar la oportunidad a que siempre nosotros vamos a estar en ese ámbito de mejorar el proceso que nosotros estamos implementando para la satisfacción de el usuario final, nuestro cliente, ¿verdad? Entonces, todo esto es fundamental incluir lo que es la gestión por indicadores. Si ya nosotros las actividades normales, nosotros las hemos transformado en procesos y hemos dicho que nosotros tenemos que hacer análisis periódico y establecer requisitos de cumplimiento. Estos requisitos de cumplimiento deben ser medidos y para poder ser medidos nosotros debemos tener
un sistema de indicadores, ¿verdad? Que no es otra cosa que herramientas que traducen los datos en información útil para la toma de decisiones. Los, los indicadores nos van a ayudar, aparte de establecer si o no cumplimos los objetivos establecidos, también para la toma de decisiones informadas. Entonces, ¿qué tipo de indicadores tenemos nosotros? Tenemos lo que son los indicadores de entrada, que miden los recursos disponibles como las horas de capacitación del personal, por darles un ejemplo. Tenemos indicadores de proceso, que evalúan la eficiencia de una actividad, por ejemplo, el promedio de préstamo. Tenemos indicadores de salida, que cuantifican el volumen de servicios entregados como el número total de préstamos mensuales que se dan en un establecimiento o una biblioteca. Tenemos los indicadores de resultados que miden el impacto en los usuarios, por ejemplo, el porcentaje de satisfacción en una encuesta, registrada en una encuesta. Indicadores adelantados que predicen comportamientos futuros como la cantidad de reservas anticipadas e indicadores rezagados en el cual nosotros vemos que reflejan el desempeño histórico, por ejemplo, la tasa de evoluciones diarias. Al final, la importancia que estos indicadores permiten anticipar problemas y evaluar los impactos de acciones. Si nosotros tenemos un indicador a cumplir a 6 meses y nosotros realizamos eh, eh, auditorías de cumplimiento mensualmente, nosotros podemos ir dando cuenta, podemos llegar a la conclusión de que si al final de los 6 meses o del tiempo establecido en que se cumpla el indicador se va a llegar a la meta o no, y ir haciendo los ajustes necesarios. Para un sistema de gestión de calidad en bibliotecas y archivos, nosotros recomendamos que podamos utilizar 3 indicadores: eficiencia, eficacia y satisfacción. Un portafolio equilibrado puede incluir tiempo de respuesta de préstamo, eso es un indicador de proceso, porcentaje de cumplimiento de metas de préstamo, eso es un resultado, y un índice de satisfacción del usuario, que este es otro índice de resultado. También la calidad de la digitalización, o sea, es un indicador de salida, y horas de capacitación por empleado. Entonces aquí les tengo un pequeño ejemplo de un cuadro de indicadores en la cual vamos a ver un ejemplo. Indicador, tiempo de respuesta de préstamo. ¿Qué tipo de indicador es? Un indicador que mide el proceso. ¿Cuál es el objetivo? Agilizar atención. La meta, ya hay un tiempo mínimo determinado. ¿Con qué tipo de frecuencia lo vamos a medir? Mensualmente. ¿Quién es el responsable? Jefe de sala. Tenemos el siguiente indicador, dice índice de satisfacción del usuario, es un indicador de resultado, ¿verdad? Eh, tiempo en que se debe lo que es el tema de los objetivos, alcanzar un mínimo del 90% de satisfacción, o sea, un 10% de no satisfacción. Lo que es meta, alcanzar el 90 por ciento de satisfacción, se medirá semestralmente y, y lo que lo coordinará es la alta gerencia. Y así sucesivamente vemos cómo podemos nosotros iniciar, identificar los indicadores, y los segregando y ver de qué forma y quién los va, la persona responsable de su implementación, y en qué frecuencia se puede ir midiendo. Entonces, ya pasamos por el tema de la implementación, lo que nos establece los requisitos de normas de las normas, lo que es el enfoque de procesos con indicadores, los tipos de indicadores, cómo utilizarlos. Entonces, vamos a pasar con el tema del control documental y la trazabilidad.
¿verdad? El control documental garantiza que todos los miembros de la organización trabajen en información actualizada y confiable. Entonces, para ello es necesario identificar cada documento con un código único, título, fecha y autor. Establecer un flujo de trabajo, quien lo crea, quien lo revisa, quien lo aprueba, perdón, quién lo publica y dónde se archiva. Eh, Mantener copias de seguridad frecuente y almacenamiento externo. Debemos tener un control de acceso que nos permita eh, un control de acceso con permisos y roles establecidos para saber quién entra, quién lo accede y en qué momento. O sea, quiénes son las personas autorizadas para eso y los responsables para eso. Eh, un índice maestro o establecer un flujo de revisión en la cual se registran los cambios en cualquier tipo de cambio o adaptación que se le haga a esto, porque es importante no solamente mantener un control documental específico, sino asegurar la trazabilidad. ¿En qué, en qué momento se da? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo puede llevar en un momento determinado? ¿Verdad? Para que si se identifica en alguna evaluación o se requiere saber en qué tramo del proceso o del control documental se rompió el puente, ya nosotros vamos a saber por dónde es. Y eso nos va a asegurar la accesibilidad de esta información en un momento más rápido y también definir quiénes son los responsables de todo el tema de control documental y dónde va y por dónde viene. Entonces, todo esto al final garantizar la satisfacción del cliente, pero para garantizar la satisfacción del cliente, nosotros debemos saber cuál es la percepción de ese cliente con respecto a los procesos que nosotros estamos implementando, con respecto a las acciones que nosotros vamos a estar eh, cambiando porque se supone que todo esto nosotros lo estamos haciendo para satisfacerlo a ellos. Entonces es importante saber si lo estamos haciendo de una forma adecuada y si realmente hay un impacto positivo en ellos y si hay un impacto negativo, entonces procedemos a anotar las inconformidades, las no conformidades y trabajando con respecto a un plan de mejora. Entonces, la percepción del usuario es un indicador clave de la calidad. Eso es fundamental. Para monitorearla se utilizan herramientas como una encuesta de satisfacción con preguntas de escala Likert sobre aspectos como atención, tiempo de espera, etcétera. También podemos hacer entrevistas semiestructuradas con usuarios claves. O sea, el tema de una encuesta con escala Likert, que ahí en la imagen le puse un ejemplo, es que en el momento uno va a saber si la persona está satisfecha o no con lo que está haciendo. Si nosotros queremos saber las razones por las cuales ellos se sienten satisfechos o no satisfechos o totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, entonces nosotros podemos implementar una serie de entrevistas semiestructuradas. ¿Por qué? Saber, si ir un poquito más allá, ¿verdad? También podemos hacer un registro sistemático de quejas y sugerencias mediante buzones de sugerencia. Hoy día podemos estar monitoreando las redes sociales, si tenemos las redes sociales de nuestra empresa, del lugar donde trabajamos, podemos ir viendo ahí si las personas están o cuál es el sentir de las personas. Nosotros últimamente, eh, en esta generación de los sistemas de información y la inmediatez de la información, las personas se expresan mucho por medio de redes sociales. Entonces, todo lo que nos permita a nosotros saber o identificar eh, la satisfacción o los niveles de satisfacción del cliente con respecto a un proceso de mejora que nosotros estamos realizando o al servicio que le estamos prestando, nosotros debemos tomarlo en consideración.
Entonces, para analizar los resultados, se tabula los datos y se comparan con metas. Si las metas fueron establecidas, que el cliente está conforme, debería estar conforme un X porcentaje y vemos que en nuestras encuestas de satisfacción no es así, entonces habría que tomar acciones por medio de la implementación de un plan de mejora. Por darle un ejemplo, si el tema de la insatisfacción, vamos a suponer, tras una encuesta semestral se detectó insatisfacción con respecto a los horarios de atención, lo que motivó la extensión de horarios nocturnos y la comunicación de esta mejora a través de boletines electrónicos. O sea, extendió el horario. O sea, la gente estaba inconforme porque salía muy tarde y cuando iba a la biblioteca a retirar un documento, un libro, y no llegaba tarde, entonces tenía esa inconformidad con ese establecimiento. Bueno, entonces vamos a extender el horario de apertura después de la detección de que hay una demanda nocturna. Y luego ese nuevo proceso o esa nueva toma de decisión, entonces se tiene que establecer un indicador, un objetivo y se debe medir para ver si realmente esa mejora cumple con las expectativas del cliente y realmente cumple con los objetivos de nuestra empresa. Todo es continuo, todo es un proceso continuo en este mundo del enfoque de los procesos en busca de la calidad. Para todo esto, ¿cuál es la documentación mínima que se requiere para la implementación de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2015? Bueno, en primera instancia, una política de calidad que exprese el compromiso institucional con la mejora continua. Un manual de calidad que describa la estructura del sistema de gestión de la calidad y la responsabilidad de cada área, o sea, quiénes son los responsables de cada área. Un manual de procedimiento en la cual nosotros podemos ver detalle a detalle, paso a paso, las actividades críticas, como por ejemplo los préstamos y los procesos de digitalización y de evolución. Formatos y registros que estandaricen la recolección de datos como indicadores, auditorías y los registros de las no conformidades. O sea, por medio de los formatos y registros vamos a ver las evidencias de las actividades realizadas. Los registros de no conformidades y acciones correctivas que evidencian el análisis y el cierre del problema. O sea, cuando uno registra una no conformidad, inmediatamente tiene que haber una acción correctiva. Y cuando uno registra un hallazgo que es positivo, entonces habría que potenciarlo. Entonces, estos son los documentos mínimos que nosotros requerimos. Entonces, en base a estos documentos, nosotros ya podemos, ya tenemos criterios para poder hacer las comparaciones y empezar a evaluar e identificar las no conformidades y estableciendo sus respectivos planes de mejora. Aquí, bueno, vamos a darle un ejemplo práctico de diseño de un indicador, definir qué medir, cómo y con qué frecuencia. Es importante establecer un flujograma de control documental, un gráfico sencillo que muestre cada fase y quién es el responsable. Es algo más dinámico y más didáctico. En cuanto al registro de no conformidades, un formato con campos como descripción, causas de acción, causas de esa inconformidad, cuáles son las acciones correctivas y las fechas de cierre. Las fechas de cierre vendrían siendo las fechas en que se estableció o se identificó y se hicieron las acciones correctivas, ¿verdad? Entonces, un plan de auditoría interna, un calendario determinado
con alcances, con los criterios y definir quiénes son el equipo de auditor que nos va a ayudar en ese objetivo. Un plan semestral de auditoría interna revisa el control documental y los procesos de préstamo. Puede ser utilizando un checklist que verifica el cumplimiento de criterios, el registro de no conformidades y el cierre de cada una de las acciones. Entonces, conclusiones y siguiente paso, bueno, vemos que para todo esto es planificar, hacer, verificar, actuar para nuevamente planificar, hacer, verificar y actuar. Eh, Debemos establecer una cultura de calidad en la cual se involucren todos los miembros de la organización, desde la alta dirección hasta la parte operativa. Y en este tema también se pueden celebrar los logros, o sea, aparte de que eh, nosotros vayamos a encontrar inconformidades en este ámbito de la cultura de la calidad y en los sistemas de gestión de la calidad. Nosotros no hablamos en términos de errores, ni cuando buscamos responsables es para castigar al responsable, no, todo lo contrario. Todo esto es en busca de la mejora continua. Por eso que se hablan de requisitos, se hablan de hallazgos y se hablan de no conformidades, no se hablan de errores ni inclusive de pruebas. Aquí se habla de evaluación desde el punto de vista de la mejora continua. Eh, es importante la asignación de responsabilidades. Cada quien debe asumir su responsabilidad, tener un calendario claro de revisión y los tiempos de auditoría, si van a hacer auditorías internas y si van a hacer auditorías externas. Lo bueno es establecer las auditorías internas con un equipo de trabajo que ya tenga las competencias mínimas para que conozca algo sobre los sistemas de gestión de la calidad y las normas ISO 9001, es que vamos a garantizar que podamos nosotros a lo interno de la empresa ir descubriendo las no conformidades, estableciendo los planes de mejora, cosa que cuando nosotros, si estamos en busca de la certificación de las normas ISO o ya estamos certificando, buscamos la recertificación anual, al final ya cuando se venga esa auditoría ya nosotros hemos estado trabajando y corrigiendo. Entonces, esas correcciones, como ya van a estar anotadas, ya van a estar sistematizadas, entonces son insumos que van a indicar al auditor jefe de la implementación de las normas ISO de que realmente hay una real cultura de, de la gestión de la calidad y que las cosas van fluyendo. Al final, no hagamos todo esto para satisfacer el cumplimiento de una norma o no. O sea, al final es la satisfacción del cliente con la mejora de todos los procedimientos y la agilización de nuestros procesos. Al final, esto también nos ayuda a nosotros en nuestro trabajo porque la sistematización y las buenas prácticas que nosotros podemos potenciar nos va a ayudar a nosotros a facilitarnos el trabajo que estamos realizando. Entonces, próximas actividades, taller práctico de diseño de indicadores, simulación de auditorías internas en equipo. Si una vez que ya nosotros tengamos todos los elementos, que tengamos la documentación, tengamos los criterios establecidos, nosotros podemos en nuestras empresas hacer una simulación de auditorías internas, ¿verdad? Hacer una práctica, así también podemos afinar no solamente los procesos, sino también la forma como nosotros vamos a implementar las auditorías. Y eso es importante en cuanto a hacer este tipo de prácticas o juego de mesa en cuanto al tema de una simulación. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo brindado por ustedes. Espero que haya sido de mucho provecho. Dentro del- de la página virtual voy a ir a incluir algunos videos sobre temas
de indicadores, también documentación para que tengan de referencia, para que tengan más apoyos y puedan ampliar más su conocimiento. Así que muchas gracias a ustedes por su tiempo. Recuerden las asignaciones que se les han dado y nos vemos la próxima clase. Saludos.